Parte de la creación del mundo de ascensión divina, pero sí. Bueno, es que tenemos distintas fantasías, porque hay fantasía histórica, hay fantasía juvenil, hay fantasía más mítica con animales, pero bueno, eso vamos a hablar ya mismo. Porque las historias, muchas veces nosotros vemos el libro, pero las historias comienzan muchísimo antes de lo que muchos creen. Y muy en especial en un género como es la fantasía, que es tan complicado, que requiere años de construcción, de investigación, porque básicamente tú construyes un mundo, ¿no? Tú ves nacer un mundo, eres artícipe del mundo que tú quieras, con la idea que tú quieras, con reglas, con leyes y con todo lo que nos podamos imaginar. Pero a veces ese mundo nace de esto, no está tan lejos de nosotros. Y en cierto punto es un poco como que esa perspectiva de nuestras experiencias o de las cosas que nosotros quisiéramos que fueran y que no son. Y quería comenzar, ¿verdad? Porque nos contaron un poco qué nos llevó a este género. ¿Eran antes lectores o fueron directamente como autores que se navegaron en escribir fantasía? Yo veía anteriormente el mundo como son las películas. Todo lo que es las películas me encantaba, ver la creación de directores, de los actores, esas historias como brindaban, me crié con las Tortugas Ninja, entre otros, pero dentro de todo hay muchos personajes que cuando uno va creciendo, uno va desarrollándolo y entonces después quiere ponerlo en este mundo, pero como lo hago más verosímil dentro de una cosa a la otra. Y dentro de todo, pues sí, la creación de los personajes, por lo menos para mí, fue lo primero que ayudó a que esto empezara a evolucionar y entonces pues darle un world building para entonces sentirlo más cómodo y más real dentro de la historia que se está creando. En mi caso, siempre me ha encantado la fantasía desde niño. Crecí con Narnia, Harry Potter, Percy Jackson, y son historias que en su punto me ayudaron a lidiar con la realidad de la que vivía. Y para mí esa es la esencia de la fantasía, y creo que eso es lo que me inspiró a poder escribir fantasía. Es decir, al igual que estos libros me ayudaron a mí y me enseñaron tantas cosas, así me gustaría poder crear historias que puedan ayudar no tan solamente a generaciones después de mí, sino más de nosotros, porque siempre tenemos un espacio para crecer y para trabajar. Creo que eso fue lo que me inspiró a ir a la fantasía, porque siento que todos vivimos esta realidad, pero de vez en cuando nos gusta estar en un mundo fantástico y escapar de él. Así que eso es lo que siento con el libro y con la fantasía en general. Y eso es lo que me llevo a trabajar. De mi parte, pues, aunque siempre me quedé decir que yo soy una princesa, entonces lo creí. Yo fui la primera en mi casa, y pues, lo que fue los cuentos de los hermanos Grimm, la doncella esta que necesitaba ser rescatada por el príncipe en su caballo blanco, pues para mí eso fue, wow. Mi princesa favorita es Aurora, de Sleeping Beauty, yo la adoro y después viene Belle. So, esta fantasía me lleva a amarla, y uno de mis libros favoritos es Las Mil de la Noche, mi mamá me lo regaló, sin saber qué tenía, porque en verdad que no eran aptos para nada, esa edad que se lo regaló, pero me fascinaron. Este cuento, dentro de este cuento, cómo lo sentían, para mí eso fue fascinante. Y el adentrarme a sentarme a escribir fantasía para mí era un pasatiempo, no lo veía como una profesión. Y la fantasía me enamoró, y lo que veía era fantasía y ciencia ficción, a mí me fascinó. Por ahí, eso fue la semillita. Eso fue la semilla. Yo creo que muchos de nosotros que escribimos fantasía comenzamos así. Yo en tu caso no me creía princesa, pero yo siempre quería como que salvar algo, como que no sé, yo tenía esta idea de que la fantasía, tú conocías gente y te ibas a una aventura y ibas a salvar algo. Yo pensaba que la vida era una misión. Ha cambiado un poco, pero bueno, todos ustedes comenzaron como lectores, como la gran mayoría, ¿no? Y posiblemente aquí hay personas que disfrutan y que todos tenemos un libro de fantasía favorito por el mundo, por cómo se construyó, pero es interesante saber ver o conocer
¿cómo es que se crean estos mundos? Y cada uno de ustedes, ya mismo vamos a profundizar en sus mundos, han desarrollado unos mundos muy únicos, con sus propias reglas, leyes, códigos. Y quisiera que me hablara especialmente Raymond, quisiera escuchar a Raymond, que sé que Catalina es un mundo que está construido, pero de principio a fin, yo creo que hasta ahí no tiene. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y de esa experiencia de ir construyendo este universo? Pues mira, obviamente al principio uno no tiene todas estas herramientas, pero a medida que tú vas creando un mundo, tienes que entender que aunque sea un mundo de fantasía, tiene que ser tan real como el nuestro, y que todas las cosas que pasen dentro de este mundo tienen que tener una explicación. Y si no tiene una explicación y está ese misticismo, si lo queremos dejar, aún así tiene que haber una razón de cada cosa. Y una vez tú entiendes eso y tú dices, ok, si voy a crear un mundo de fantasía, ¿qué necesita este mundo para funcionar? Dependiendo de las ideas que tengas, claro está. Pero muchas de esas respuestas las tenemos en nuestro propio mundo, o sea, cuáles son los sistemas de gobierno, y no necesariamente tenemos que ver nuestra actualidad, podemos ver a través de la historia, que fue en mi caso lo que hice, o sea, cómo son estos sistemas de gobierno alrededor del mundo, también en distintos tiempos, qué reglas, ¿verdad? También las reglas, así que siento que para tú poder crear un mundo tienes que conocer el nuestro, y si hay cosas que no conoces, mira, ahí tenemos todo este mundo para tomar inspiración, pero lo importante es eso, es el hecho de que no importa cuánta fantasía tengas en un mundo y cuán mágico sea, que las lectoras y los lectores, una vez que entran en tus historias, van a decir, esto es un mundo fantástico, pero hay reglas, entiendo, hay límites, al igual que el mundo de nosotros. Y yo creo que eso es lo que hace las historias, igual, específicamente estos mundos creados por nosotros mismos, se sientan tan reales como el mundo. Claro, porque tú le estás dando al lector la oportunidad de que se transporte a otro mundo, y ese mundo también tiene sus reglas, tiene sus creencias, y eso es lo que hace que se le dé un poco de credibilidad, porque la fantasía, aunque suene paradójico, necesita tener credibilidad y necesita creerse. Y yéndonos por esa línea, ¿verdad?, de escribir fantasía, que a veces pensamos que lo fantasioso no tiene que explicarse, pero es como tú dices, tiene que estar ahí, tiene que entenderse por qué es que ocurre esto, por qué es que está pasando aquello, por qué no se puede llegar hasta allá, por qué hay estas creencias, por qué se visten de esta forma. Quisiera saber, y esto, ¿verdad?, yo sé que cambia la respuesta según cada uno, así que me gustaría que todos pudieran ver un poco qué es para cada uno de ustedes lo que consideran primordial al momento de comenzar a escribir una fantasía. Yo creo que dentro de todo lo primordial de escribir fantasía, yo creo que vamos a, de alguna manera u otra, vamos a redundar en lo mismo muchas veces, es encontrar esa conexión, ese gancho universal donde podemos conectar con los lectores, porque nuevamente son mundos fantasiosos, son cosas que no existen, pero cómo entonces llevamos esas letras a que la gente entienda lo que está pasando en el mundo. Ahora mismo tú ves la tendencia como por ejemplo el anime, que son mundos súper irreales, pero entonces dentro de las reglas del anime nosotros como que entendemos, ok, mira cómo funciona aquí está el límite. Dentro de todo esa conexión, esos ganchos universales de, por ejemplo, si usamos crítica social, si utilizamos el amor, si utilizamos el underdog, son temas universales que hacen que uno pueda decir, ok, bien, dentro de esta bola de cosas que no son reales, me voy por aquí, pero mira, el chico conoció a la chica, eso yo lo puedo entender porque es mucho más fácil, pero entonces después hay un monstruo gigante que mide más de 30 pies, pero la historia del chico con la chica, pues entonces me hizo llevar a que conociera un poquito más de ese monstruo gigante. So, hay varios elementos con estos temas universales, el amor, la religión, el gobierno, que se nos hace más fácil entender esto, y entonces pues dentro del entretenimiento nosotros ponemos esta máscara para entonces señalar cosas y pues crear que el mundo pues se sienta lo más real posible. Para mí ese que me inicia para adentrarme en ese mundo uno siempre me llega el personaje. Y cuando yo, en mi caso, para Ascensión Divina, uno de los personajes, el primero que llegó fue Yeshua, la antagonista. Y
Y yo la necesito, cuando yo me imagino ya que siempre llegan ellos primero, a decirme, siempre imagino ese mundo en el que va a estar habitando. En el caso de Ascensión Divina, pues yo quería, me la imaginé en esta atmósfera caribeña, en la noche de atmósfera caribeña, porque era algo ya mío, en la que estoy escribiendo ahora es lo mismo, toma lugar en un Puerto Rico del futuro, con ciertos detalles medio fantasiosos de ciencia ficción. Pero lo primero que me atrae es eso, es ver ese personaje en su entorno. Y entonces, cómo ese personaje interactúa con los demás, independientemente de los toques mágicos o esas entidades divinas que le añado. Para mí es importante conocer a la persona. Y algo sí, porque es como una persona. Y aquí termina. Pues en mi caso, yo creo que esto no solamente cae en la fantasía, sino en cualquier historia en general. Y para mí lo primordial es ¿por qué quieres escribir esta historia? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres escribir? ¿Qué tú quieres llevar en esa historia a las personas que te van a leer? Y eso es algo que, voy a ser bien honesto, al principio de cuando yo comencé con el primer libro, yo no tenía eso claro. Era mi primera vez escribiendo fantasía, ya yo iba por el capítulo 16 y recuerdo uno de esos libros que compré sobre los 3 actos. Esa era una de las primeras preguntas que había. Y yo recuerdo que iba por el capítulo 16 y yo decía, espérate, yo no sé por qué yo estoy escribiendo esta historia. Y tuve que regresar, porque una vez tú sabes por qué tú estás escribiendo esto y cuál es el mensaje que quieres llevar, ese es como tu norte, ese es como tu X en ese mapa. Es decir, ok, aquí yo quiero llegar. Y todo lo demás que tú vas añadiendo en tu historia, porque es como si fuera, valga la redundancia, añadiendo a esa historia, pero hay una razón por la que tú lo estás escribiendo. Y para mí eso es lo primordial en cualquier historia. Así que si hay personas aquí que les gustaría escribir que sea fuera de fantasía en general, les exhorto a que se pregunten por qué quieren escribir esta historia, qué es lo que quieren contarle al mundo, y de ahí partir. Eso que dice, ¿no? De saber el por qué, ¿no? Tener una razón. Y va dentro de todo ligado, ¿no? El cómo yo conecto, el qué quiero contar, el quién lo está contando, ¿no? Que son las preguntas básicas: quién, cómo, dónde, por qué, que son las preguntas básicas para comenzar a escribir. También nos lleva un poco a ver esa importancia que tenemos y que tiene de narrarnos, y específicamente en este género. Porque uno de los elementos que vemos dentro de este género es que la mayoría de las historias fuera, si tú le quitas, como yo siempre digo cuando hablo de los Petreschi, por ejemplo, que es mi libro, si tú le quitas la magia, si tú le quitas el poder y si tú le quitas todo, esta es la historia sigue ahí. La magia está ahí, la fantasía está ahí, el mundo está ahí para darte otro lugar, para transportarte, pero hay algo ahí, algo que si tú le quitas toda esta magia, si tú dejas al personaje solo, él te va a decir de qué trata. Y eso también es un poco ese reflejo de nuestra sociedad, de presentar ideas, pensamientos, críticas, eventos, desde nuevos escenarios, porque también nosotros, como decía Raymond, algo muy importante, ¿verdad? Como él narraba, es el investigar, conocer. Yo voy a construir un sistema de gobierno, pues déjame ver qué sistemas de gobierno han existido, cómo yo puedo mezclar. Y a través de las metáforas, de las alegorías y de otros usos del lenguaje, nos permitimos ese mensaje, ¿no? Esa crítica social. Para ustedes, ¿cuán importante ha sido, según la experiencia que han tenido, ¿verdad? O cuál importancia han visto a narrarse dentro de este juego, narrar sus pensamientos, sus ideas? De mi parte, ha sido importante porque una de las, el que estaba hablando de saber por qué cuento la historia, por qué la estoy contando, llevar un mensaje no solamente para entretener al lector, para mí es importante. En Ascensión Divina te encuentras temas como racismo, crítica social, política, y tiene mucho más. O sea, esta drama familiar es importante porque le da capas a la historia.
le da profundidad. Y es algo con el que no solamente, no solamente yo me identifico, el lector también se puede identificar porque es más es algo que me gusta tocar, y hasta en esta que estoy escribiendo también toco temas sociales, que son sociales, históricos. Claro que quizás Alexandra aquí no se atrevería o no tendría la forma de quizás narrarlo de una manera, pero a través de la fantasía de tus personajes tienes esa libertad de, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo. Y ese punto más que nada es bien importante de que hay veces que en el día a día hay veces que uno se cohíbe para decir ciertas cosas, cierto. El papel aguanta todo lo que tú le pongas. Y hay veces que uno se cohíbe en la vida real porque tiene más miedo a perder el trabajo, con los compañeros de trabajo, lo que es la misma familia, entre otras cosas. Y uno también, cuando está poniendo mensajes de uno en los libros, también tú te llevas muchas cosas tuyas al libro. De una manera u otra, por más fantasioso que sea, hay cierto reflejo tuyo dentro del libro. Ya sea, perdiste a alguien, no sabes cómo decírselo, porque ya la persona no está. Tú puedes crear una escena dentro de eso. Hay temas que tal vez te molestan, pero pues, nuevamente, hablando del trabajo, tú estás en tu 8 a 5, no puedes salir, no puedes ir a protestar porque no puedes, pues sin embargo, pues en historia es un lugar, es un medio donde tú puedes hacer esos señalamientos de las cosas que te están molestando y posiblemente sea una tendencia, sea lo mismo que otras personas estén buscando esa voz y dentro de todo, pues sí, ¿cómo tú llevas ese mensaje? Nuevamente, el entretenimiento es bien importante en la historia, lo que dijimos ahorita de esos cachos universales, pero nuevamente, como uno deja parte de uno en ese libro, la gente te conoce muchas veces más, a veces por el libro, de que esos pequeños conexiones que tú haces tal vez en redes sociales o cuando lo ves, pues, esos 5 segundos y hola, ¿cómo estás? Adiós, bye. Porque pues el libro, como dijimos ahorita, pues, aguanta todo lo que tú le pongas. Bueno, pues en mi caso sí, obviamente cuando uno escribe uno piensa constantemente de que esto es un mundo fantasioso, pero la realidad es que todo sale de tu imaginación, de toda una historia sale de una sola persona, ¿verdad? En el caso si eres un autor, solamente eres un autor en esa historia, pero todo lo que está plasmado en tu historia, ¿verdad? Y puedo hablar por mi experiencia, no solamente tu imaginación, ahí están tus experiencias de vida, no solamente tus experiencias de vida, experiencias que has visto, que otras personas han vivido, y yo siento que uno como escritor tiene esta capacidad y este poder de decir, ok, esta historia puede llegar a muchas personas. ¿Qué yo quiero llevar en esta historia? Volvemos como el tema principal al principio. ¿Qué yo quiero llevar en esta historia hacia las personas? En mi caso, muchos libros me ayudaron a poder entender cosas de mí que no entendía y a poder sobrellevar cosas que en aquel momento de mi vida, la edad que tenía, no entendía. Y una de las cosas que intento con Catalina Freitas es que este mundo no sea solamente un mundo fantasioso, sino que, y tampoco sea solamente un escape a la realidad, sino que es un lugar que tenga herramientas que cualquier persona que entre a este mundo diga, pero si Catalina pudo, yo también puedo. Si Dulce pudo, yo también puedo. Y nuestras experiencias están ahí, y obviamente por más que uno quiera decir, en la narración siempre vamos a estar nosotros, y incluso las escuelas nos dicen, ok, ¿qué el autor quiso decir aquí? ¿Qué el autor quiso decir acá? Y es al igual con nuestros libros, y eso es lo que puedo decir sobre la narración. No, y tiene mucha razón, porque yo creo que a veces, aunque sea algo simple, aunque sea un personaje, aunque sea una idea, aunque sea, hay algo del autor, porque ¿verdad? Parte de esa experiencia. Y muchos, como ustedes mismos, autores de fantasía, comenzaron siendo lectores, ¿no? También pienso que adentrándonos más a lo que es la fantasía y la magia, el elemento de la magia hace que digerir estas verdades sea mucho más fácil, porque cuando uno lee, por ejemplo, Hunger Games, por decir un ejemplo, y tú de momento estás ahí en la fantasía, pero de momento te detienes un segundo a decir, espérate, esto está tratando de esto, y es una realidad cruda que se puede ver. Yo llevo ya un mes diciendo que las distopias ya no son tan distopias. Entonces,
Pero ¿qué pasa? Que la fantasía, las dictopias, todos estos elementos con la magia nos ayuda a suavizar un poco y quizás a que esas verdades hay que enfrentar, porque a veces las verdades son internas, no sirven para vernos a nosotros mismos y decir, espérate, yo soy como este personaje, o esto está pasando y yo también puedo reaccionar de esta manera. Y ya tocando un poco, ¿verdad?, lo que es la magia, elegir qué tipo de magia, ¿verdad?, y qué tipo de fantasía vamos a escribir es también algo que es importante, es un elemento esencial, ¿no? Porque hay distintos tipos dentro de la fantasía, está baja fantasía, alta fantasía, está con steampunk, está cyberpunk, épica, hay de todo, hasta llegamos, incluso podemos conectar un poco con lo que es el realismo mágico, a veces conecta y es fantasía con ciencia ficción, a veces es romántico, todo. ¿Cuál es, verdad, para contar un poco, cuál es de esa magia está presente en sus libros? ¿O qué tipo de magia es la que rige sus libros? La mía es más una fantasía mitológica. Tengo divinidades y hay seres que tienen esencia divina. Esa es la más sencillita, no me voy a dejar fantasy ni nada. Es sencillo. Fantasía sencillito, fantasía mitológica, me invento Dios, y no, pero es ese tipo de, no quería irme al, o sea, nunca me visualicé con magia como Harry Potter, como Catalina, era más, bueno, dejándome llevar por el deseo del antagonista, lo que quería adquirir para ella, me dejé llevar por esa vida, sobre el poder absoluto, que es ser una divinidad. En eso me enfoqué y esos fueron los detalles que me di. Y el mundo de por sí corre y está nutrido en esa esencia de las divinidades. Y lo ven en los bosques, lo ven en ciertos personajes. Y son esos toquecitos así de nuestra cultura taína, por supuesto. Bueno, pues en mi caso es fantasía, así tipo Harry Potter, Narnia, es un mundo completamente alta fantasía. Y sí, es algo que me encanta, siempre he vivido, o sea, mi sueño es vivir en un lugar así, sé que no se va a cumplir porque vivo en un mundo real, a menos que sea un portal en el mismo medio y me pueda ir, pero es una fantasía. Sí. Yo me crié con comic books adicional de lo que es el cine, y en el mundo pues son vampiros, pero yo quería dar un twist adicional de que cuando tú vienes a ver los vampiros a nivel del mundo, todas las culturas tienen diferentes tipos de vampiros, todas tienen diferentes tipos de poderes. Y dije, vamos a hacer algo, vamos a hacer vampiros que se han creado por diferentes regiones y cada vampiro va a tener su propio poder. Que entonces, dentro de todo, pues sí va a haber unas limitaciones con cada vampiro, que puede hacer, que no puede hacer, dentro de todo. Así que hay poderes, hay los vampiros, claro está, podemos tomarlo literal donde chupan sangre, o te pueden chupar la vida como hacen gente en el mundo real, pero dentro de todo también tengo otro elemento que es lo de la religión y cómo se combina la religión con los vampiros y hasta dónde podemos llegar con un ser como sería Dios, si estos vampiros pueden llegar hasta allá. Hay algo bien interesante en todo lo que ustedes han dicho, y es lo que yo mencioné al principio, y es Puerto Rico. Dentro, ¿verdad? Nosotros, Puerto Rico, por la cultura latinoamericana en sí, ¿no? La Caribe, latinoamericana, siempre hemos estado llenos de supersticiones, de misticismo, las leyendas, el realismo mágico y hasta el sincretismo religioso. Y veo, por lo que han dicho cada una, que aunque no esté quizás de forma literal, dentro de sus historias, ese misticismo toma un lugar. ¿Qué lugar? Y quiero dejar a Alexandra para último porque es la más evidente. ¿Qué lugar ustedes creen que toma Puerto Rico, o esa experiencia de puertorriqueños dentro de su historia? Bueno, empezando que el mundo donde están los vampiros se llama Richport, Puerto Rico en English, así que empezamos con desde lo literal. Y exacto, literal,
Y hay un elemento que a mí me gusta utilizar mucho en los escritos y es pues, lo que sería la inclusión cultural o a mí me gusta aprender los diferentes lenguajes, entre otras cosas, aprender de diferentes culturas. Y yo quería que el grupo de lo que serían los héroes en la historia pues fuera lo bastante diverso posible. Incluso hay un personaje que ella es puertorriqueña, se llama Hannah. Hay otras cositas que no salen en el libro 1, que salen en un futuro, donde incluso sale la bandera de Puerto Rico y todo, porque pues sí, dentro de todo, uno quiere entretener, uno quiere dejar saber cuál es su voz, su estilo, entre otras cosas, pero uno no deja de ser uno, y me gustaría que también cuando la gente lea diga, qué bueno que alguien representó a Puerto Rico con esta historia fantástica. Bueno, pues en mi caso la realidad es que, como he mencionado anteriormente, es un mundo, el mundo catalán es un mundo creado, ficticio, pero yo soy de Rosario y yo me crié en el campo, mi familia son agricultores y desde que tengo uso de razón hasta mi juventud estuve rodeado de plantas, de animales, de gallinas, o sea, o sea, quizás en ese momento cuando niño y cuando joven no aprecié todo vivir en este campo maravilloso y creo que ahora de adulto y que vivo en Estados Unidos pues cada vez lo extraño más y en el mundo de Catarina se puede ver reflejado eso, se puede ver reflejado el campo, la vida del campo pero en este mundo creado, pero sí está altamente influenciado por mi crianza y por lo que viví en la historia de la Rosa. Y ese principio de Catarina, cuando la conocemos a ella por primera vez, parece un Puerto Rico, o sea, bosque y todo, o sea, se ve súper bien y todo. Así que les invito a leer Catarina Freitas también. Y ustedes saben muy bien, su historia está directamente relacionada. Puerto Rico está en todo, en la Asunción Divina y en la que estoy escribiendo. Y lo mencionaste, ¿verdad? Recordando un poco que el Caribe te llama mucho, la idea de escribir, porque viste incluso que en el libro que estás escribiendo ahora también ese Caribe toma protagonismo. Es protagonista. Las razas creadas son basadas en la taína, africana y española. Nuestros personajes principales son creados en base a la cultura taína, la comida que yo jamás pensé. Y Alexandra describe muy bien la comida. Jamás pensé, yo lo puse porque mi personaje tenía que comer. Y la comida la quería hacer bien caribeña, bien Puerto Rico, que hay otras cosas. O sea, yo quería que estuviese eso ahí porque es parte de mí, parte de quién soy, de donde vengo. Si Dios no quiere, pues me entierren, ¿verdad? Y en todas, en la vestimenta, las tradiciones, los lenguajes que creé, el ambiente, para mí era importante que fuese caribeño porque estoy en vivo y quería que se reflejara en la historia. Y yo creo que muchos autores también, incluidos los que estamos aquí y otros compañeros, estarían de acuerdo con eso, en que a nosotros nos gusta contar quiénes somos y mostrar a Puerto Rico, y esto viene, si lo vemos todo desde lo político y lo social, a nosotros nos costó muchísimo tener la libertad de poder decir, poder sacar una bandera, algo tan simple, ¿no? Y ahora tenemos esta oportunidad de contar y utilizar la fantasía. Y mencionaste Pitorro, y me hizo pensar porque los Petreschi también, ¿verdad? Los Petreschi, que es mi libro, el origen de los dones proviene de la isla Natla, que es Puerto Rico, y pitorro es una bebida para curar. Y yo lo creé como una bebida para curar porque a mí desde chiquita me curaban con pitorro. O sea, antes de llevarme a emergencia. No, pero es que es cultura. Cuando tú eras chiquito, o sea, el dolor. Estamos patrocinando el pitorro. No estamos, ¿verdad? Es que estamos hablando desde el punto cultural, ¿no? De que cuando tú eras chiquito, para los dientes, creo que hasta cuando te estaban creciendo los dientes, un poquito se mojaban el bobo, de verdad, unas cosas, venir del campo, una cosa hermosa. Eso es así. De San Sebastián. Y por ejemplo, yo siempre creí, yo recuerdo incluso que yo descubrí que el pitorro era alcohol como a los 10 años, para mí era medicina. Entonces, esa idea yo quería traerlo de esa forma al libro, porque va esa conexión que tienes tú, ¿no? Y en el contexto de Puerto Rico, y de lo que a nosotros nos encanta hablar de Puerto Rico, decir que somos puertorriqueños en cualquier lugar,
Y como autora de este género también, más allá, ¿verdad?, de todo el misticismo y las supersticiones y todo lo rico que nos da nuestras abuelas con sus leyendas y esas historias, el campo en el que crecimos, para conectar y decir, ay, voy a agregar esta fantasía a este mundo, también vemos que en el contexto, ¿verdad?, y esto ya más en el contexto de la comunidad literaria en Puerto Rico, el género de fantasía no está tan presente en muchas áreas, ¿no? Siempre vemos que hay géneros más allegados al realismo, más allegados al teatro, a la poesía, pero a la vez, ¿verdad?, esto funciona también a nuestro favor porque abre también un escenario de posibilidades para este género, que en los últimos años yo he visto, ¿verdad?, y ustedes también han visto, y posiblemente muchos de los que están aquí, ha tomado mucha fuerza. Hay mucha gente que está eligiendo narrar historias de Puerto Rico desde la fantasía. Y quisiera, ¿verdad?, ya profundizar un poco más desde su perspectiva y experiencia como autores, tanto independientes, porque todos fuimos autores independientes, como dentro de una editorial. Quisiera saber cuál ha sido el mayor reto que han experimentado y, para ver lo positivo también, y qué los ha sorprendido o qué algo que haya pasado que los ha sorprendido de una manera positiva. Mira, yo siento que una de las cosas que nosotros como autores nos podemos enfrentar es someter en nuestro trabajo. Y esto es algo cultural, y esto es algo que evidentemente nuestro sistema nos ha enseñado que lo de aquí no es tan bueno como lo de afuera. Y eso lo podemos encontrar a través de la literatura. Me he encontrado, y esto lo digo abiertamente porque me he encontrado con personas que han ido directamente a mí y me han dicho, yo te leí. Yo no tenía ninguna expectativa porque era literatura puertorriqueña, pero me gustó, me encantó. Y obviamente nosotros, ¿verdad?, lo podemos ver desde el punto de vista como que, oh, wow, o sea, no aprecia lo de nosotros, pero también yo lo entiendo desde el punto de vista que así nos han educado y así ¿verdad?, nos han enseñado por tanto tiempo. Y quizás eso es uno de los obstáculos que me puedo encontrar ahora como autor, pero lo lindo de esto es, quizás la buena experiencia, es tu ver que vengan personas donde ti y puedan decir tu historia es igual de competente que las historias que están afuera de este país, y saber que no solamente estás haciendo algo que amas, sino que estás representando a tu país, que estás demostrándole cada día, no solamente a personas de este mismo país, sino de afuera, de que aquí hay talento, y de que como tenemos grandes artistas, cantantes, modelos, boxeadores, también tenemos escritores y escritoras que realmente desde mucho tiempo, pero ahora, ¿verdad?, puedo hablar por mí, estamos dando el todo por el todo para representar la comunidad de escritores y escritoras y la literatura en general. En mi caso, ¿verdad?, seguimos representando la literatura juvenil de fantasía, porque vuelvo a lo mismo, aquí hay talento. Y eso lo puedo decir. Sí, abundando ahí un poquito más de lo que dijo Raymond, parte de este reto más grande que nosotros tenemos es que el proceso de escritura es lento. El proceso de escritura muchas veces se siente solitario, y no lo es, por más que la gente te diga que vas a escribir solo, no lo es, porque pues, al final tienes que colaborar con otra gente, tienes que colaborar con la gente que te va a hacer el arte del libro, con editores, y edición es bien importante, por favor, maquetadores, entre otras cosas. Y cuando tú empiezas a adentrarte a lo que es la comunidad de escritores, ahí tú empiezas a ver que tú no estás solo en lo que tú estás pensando, tú no estás solo en lo que tú estás escribiendo, tú no estás solo en esos obstáculos que tú pensabas que era a ti solamente. Que un día tú escribiste una página y dijiste, wow, le voy a ganar a J.K. Rowling sí o sí. O otro día que tú escribes una línea y dices, soy el peor del mundo. Y cómo ese síndrome del impostor se disipa muchísimo conociendo a gente como esta gente, o sea, Jana, Alexandra, Raymond, la comunidad de escritores es bellísima, bellísima, bellísima. Y esa ayuda, esa mano que se extiende, porque pasaron por el mismo proceso que tú, porque pasaron por el obstáculo hasta llegar donde están. Oye, y yo, una cosita que le he dicho a cada uno de ellos, honestamente, yo los admiro un montón. Estamos hablando de varias gente que ha ganado premios en su escrito,
y honestamente uno lo que quiere es seguir creciendo y seguir llevando esta historia para que la gente diga, en Puerto Rico se escribe brutal. De mi parte me pasó algo así similar a lo de Raymond, que me dijeron, yo no sabía que en Puerto Rico se escribía fantasía, y para mí fue como que, what? Excuse me. O sea, ahí escribimos fantasía en Puerto Rico. Y se ha escrito fantasía desde hace tiempo. Yo he descubierto, no me acuerdo el nombre del autor, es de fantasía, algo sobre los átomos, y eso para mí fue tan espectacular, y décadas. Lo que pasa es que pues, nos enfocamos mucho en la fantasía de afuera, pero nuestra literatura es rica en fantasía. Y yo creo que es importante también, especialmente, y ya me vamos a hablar un poquito de eso, de que este género se conoce como un género muy mainstream, ¿verdad? Muy internacional, muy lejano a nosotros. Y saber, y sé de lo de Raymond porque he estado ahí cuando pasa eso de que llegan y te dicen, mira, esto es mejor que Harry Potter, y te dicen, pues claro, porque se escribe acá, se crean historias, y a veces lo que hace que te guste más es que es una historia en la que tú te ves, porque aunque sea con lo más mínimo hay algo de ti, y eso también es importante cuando estamos escribiendo, que estos libros, un niño puertorriqueño, aunque sea el campo, va a decir, ay, esto se parece a casa de mi abuelita, o esto es así, y tienes esa conexión. Y tomando, ¿verdad? Esto es una pregunta así al azar que hago porque quiero ver que me responden. No se asusten. Es una pregunta muy linda. Ya hemos hablado, ¿verdad? De Puerto Rico, del misticismo, de todo lo que nos rodea como archipiélago, ¿no? Si pudieran ustedes, piénsenlo bien, elegir una leyenda, un mito, puede ser una leyenda urbana, no tiene que ser una leyenda muy antigua, un mito, alguna creencia de nuestra cultura para ustedes reimaginar y hacer una historia fantástica. ¿Cuál sería y por qué? No. Lo que pasa es que en Corozal nosotros tenemos una zona, dicen Corozal, pero aquí cerca de Corozal, hay una leyenda que es la mujer sin cabeza. Y es en este puente, el puente Mavilla, ¿verdad? Y es este puente que supuestamente de madrugada la podemos ver. Y esa historia yo me acuerdo que me daba tanto terror cuando niño, y decía, a mí nada me va a hacer correr ahí después de las 12 de la medianoche. Y ahora que soy adulto y creo que soy un poquito más valiente, no voy a pasar por ahí después de las 12 de la medianoche, pero puedo escribir al respecto. Así que me encantaría. La señora que se le aparece a las personas en el medio de la carretera. Mira, la que se monta en el carro. Sí, es que mi mamá cuando chiquita, nosotros somos de igualito. Entonces, mami se iba por la panorámica. Porque hay muchas, está la de Isabel. Cualquiera, porque es que mami la cogió y la convirtió en una historia de horror. Porque ella cogió una. Nosotros íbamos por la panorámica y hay una casa abandonada preciosa. Y ahí mi mamá decía que vivía la doña y teníamos que pasar por la casa. A veces pasamos de noche de madrugada porque abuela le decía, vámonos para el bonito. Y a esa hora agarraban los motetes, se montaban y pasaban por la casa bien tarde. Y me decían, mira, Alexandra, ahí está una nena chiquita. No, pues esa sí yo la cogería. Oh, yeah. Yo siento cuál es para decir, pero vamos a ver. A mí sería la del perro de San Juan. Pensé que ibas a decir el nombre de Boca. Yo pensé que ibas a decir el nombre de Boca. Yo soy super mega animal lover. Así, yo perdí recientemente de mi perrito en todos los meses. Y ahora me hiciste la pregunta y uno, dentro de su egoísmo, a veces uno dice, vamos, ojalá los animales vivieran para siempre. Y ahorita, al estar dentro de su también, fue como que, si comíamos tanto, si pudiésemos ir allá a San Juan del Teatro, a la piedra del perro, darle un beso al perro y el perro reencarna otra vez. Eso sería brutal. Yo creo que ya se está viendo lo que empezaste a trabajar. Ya empezó a trabajar esa historia. Sacar la libreta. Bueno, en lo que ustedes creen que son mundos, vamos a hablar de lo que ya está creado. De Catarina, de Reign of Darkness, de Ascensión Divina. Cada uno de ustedes tiene un mundo totalmente distinto. Totalmente, y eso me encanta. Porque son distintas
distintos puntos de partida en la fantasía, ¿no? Tanto experiencias, contextos, cosas de nuestra cultura, cosas que ustedes han ideado, porque es que esa mente de ustedes es creativa de... Siempre estamos hablando de ustedes. Este momento. Raymond, comenzando contigo. En tu libro, ya hemos mencionado una y otra vez que tú creas un mundo con una magia muy definida, reglas, creencias e influencias de diversas culturas. Quisiera que nos hablaran un poco de ese proceso que tuvo la construcción de Elfenhaus y qué elementos de nuestra cultura u otras tomaste de inspiración para el mismo. Oh, wow. Wow. Yo no esperaba esto. Esta pregunta no me esperaba. Ok, en el mundo de Catalina existe, está dividido por 4 estados y uno de esos estados se llama Elfenhaus. Y ¿me escuchan bien ahora? Sí. Okay. Pues Elfenhaus es el estado donde vive la protagonista, nuestra protagonista, que se llama Catalina Freitas. Este lugar, ¿verdad? Como vuelvo y digo, está ampliamente inspirado por mis vivencias en el campo, pero también utilicé la arquitectura de Francia y Portugal. Así que hay una mezcla de Portugal, Francia y Puerto Rico, y construir esto desde el principio, obviamente uno comienza con estas preguntas, o sea, ¿qué tiene este lugar? ¿Cuáles son las reglas? Si aquí existen personas con magia, hay personas que no existen con magia y están de acuerdo de eso. ¿Cómo es el sistema político de ellos? ¿Qué las personas que pueden hacer magia, que se llaman encantan en este mundo, pueden hacer? ¿Y tienen alguna ventaja o desventaja en este mundo? Y todas esas preguntas, ¿verdad?, te llevan poco a poco a seguir creando. Inclusive yo siento, es como le estaba diciendo una amiga hace poco, yo le decía, mis libros son como el parque de Magic Kingdom de Walt Disney, están constantemente en construcción. Estoy ahora con el tercer libro y siguen expandiéndose, pero incluso este estado de sigue expandiéndose, pero sí viene de esa influencia. Y ahorita estamos hablando de eso mismo, ambos nos encontramos escribiendo el tercer libro de nuestra respectiva saga y estábamos ahí de que es que ahora las cosas se ponen más serias. El primer libro es lindo, el primer libro es fácil porque tú le presentas ese mundo y todo es muy bonito, pero ya en el tercero, y mencionando, antes de ir con la pregunta para Alexandra, mencionan eso de que tú te sientes y te hacen esas preguntas, y en mi proceso, ¿verdad?, aunque los Petreschi se desarrollan dentro de nuestro mundo, están escondidos. Por ejemplo, ellos tienen dones, y yo sentarme y decir, ok, ¿cuál es el código de ética de estos dones? ¿Hasta dónde tú puedes? ¿Cómo se utilizan estos dones? ¿Cómo evolucionan? Y de momento son tantas cosas pequeñitas. Y como tú dices, tú buscaste esta inspiración de arquitectura en Francia, Portugal. Yo busqué los dones y me inspiré en las culturas centrales de Latinoamérica, buscando como que cómo curaban antes, cómo se veía el futuro, para crear un don que ve el futuro. Pero no sé, a mí me parece, una de las cosas que más disfruto de escuchar personas como Raymond, que Raymond tiene libretas, con sus notas, con sus dibujos, es cómo él va creando. Es que me gustaría que ustedes hablaran con él un día, él te tiene todo, y él te explica de inicio a fin cómo funciona, por qué eso ya no funciona, por qué se cambió esa ley, y tú dices, ok, tú dices, ¿en qué mundo vivo? ¿Vivo allá o vivo acá? Pero bueno, Alexandra, tu libro, muy a diferencia del de Raymond, ¿verdad?, está más ligado a la cultura ancestral de nuestro país. ¿Cómo fue el proceso de traer esos aspectos de la cultura taína y ponerlos en el contexto dentro de tu historia? Cuando yo empecé a escribir la Ascensión Divina, no estaba utilizando la cultura taína. Yo sabía que le faltaba algo. Mi entorno era caribeño, yo estoy pensando en castillos europeos, en los suits estos de metal que utilizaban. Yo decía, se van a asar aquí, se van a aparecer barbecue dentro de esos suits. Yo necesito religión, necesito algo. Y ¿sabes cuando dicen que las bombitas hay que aprender? Eureka. Y decía, yo tengo una mitología, tengo una cultura taína que explica todo eso. O sea, para que yo esté buscando en otro lado cuando ya yo tengo aquí. Y ahí es que entonces empiezo nuevamente a reescribir absolutamente todo. Ya tenía, y yo volví desde el principio. Y una vez día que estaba utilizando la cultura taína, sabes que me llegaron libros por un tubo y 7 llaves. Empecé a los dibujos, los hice nuevamente.
diferente, los nombres de los personajes cambiaron por completo, las estructuras donde vivían en los pueblos son bohíos en esteroides, son unos bohíos ya futurísticos y todo, pero yo necesitaba que todo eso, hasta la vestimenta la cambié todo, porque yo necesitaba que se reflejara esa cultura. Y no se menciona la palabra taíno, pero tú nada más con escuchar uno de los nombres, tú sabes que hay influencia taína. Y eso para mí fue, dije, esto ya, ahí, eso fue el clic, y los demás pues historias ya están publicados en nuestras redes. Sí, están publicados, están ahí, ¿verdad? En la mesa de tasas importadas, por si después quieren pasar y hablar más con ellos y dialogar con todos, porque estamos por ahí. Pero, bueno, creo que estas preguntas son las que las están. Esto es como el Miss Universe, este es el momento de la pregunta. Relandrón, mira, estoy entre mí, no sé cómo decirlo. Al igual que Valeria, ¿verdad? Que no está con nosotros hoy, que la excusamos, tu fantasía gira mucho en torno a criaturas como vampiros, ¿no? Pero desde un aspecto más social, donde nuestro mundo toma parte en la crítica que propones dentro de tu historia. ¿Cómo entrelazas dentro de tu mundo las críticas sociales sin que se vea algo forzado o que está aquí porque yo quiero que esté aquí, para que funcione con la fantasía que presentas? Dentro de todo, a la gente no le gusta muchas veces que lo señalen, le digan la área de oportunidad o le digan tú estás mal en esto. El entretenimiento es lo que molesta. Tú tienes historias como el MCU, tienes cosas como, por ejemplo, Thanos, que es un malvado, dice, pues mira, por los recursos del universo completo se están agotando porque hay sobrepoblación, hace un snap y elimina la mitad de la población, y la gente dice, contra, tenía más o menos razón. No todo el mundo, pero hay gente que dijo, he was right. Dentro de todo, pues, siento para otro conversatorio, pero dentro de todo, el hecho de tú tener un arco literario bien hecho, un personaje bien centrado, que la gente se crea de que ese personaje, su motivación está en la línea, es mucho más digerible para la gente de escuchar crítica social. Le estoy hablando, por ejemplo, de algo que le afecta a las mujeres, y más siendo un escritor hombre, pues si lo hago con un personaje ficticio, pues es más digerible. Si yo digo algo que están haciendo las corporaciones también, pues nuevamente dentro de personajes que no existen en la vida real, la gente dice, espérate, claro, la corporación no es tan cool como lo piensa. Y ese es parte de la magia de que nosotros creamos con nuestra letra. Nosotros parecemos literalmente el Wizard de Wizard of Oz, moviendo las máquinas y haciéndole crear a la gente desde, pues mira, literalmente todo esto está pasando fantasiosamente. Una de las cosas, ¿verdad? Ya para ir terminando, porque el tiempo se me está acabando. Una de las cosas más interesantes de estas pláticas y de estas conversaciones es conocer ese contexto del que parte cada autor y cómo se ve reflejado en la historia que construimos, ¿no? Y cada cosa de la que hemos hablado hoy, ¿verdad? Que va ligando con lo que es escribir fantasía en Puerto Rico, no importa en el universo en que estemos, no importa las reglas que haya, no importa el tipo de fantasía, hay un poco de ese Puerto Rico y su experiencia. Mencioné ahorita que muchas veces este género de la fantasía a veces no se toma como que se escribe diariamente en Puerto Rico, porque lo vemos como distante, como nuestro se escribe en otros países. Esto es un género que llega de afuera, pero nace, y hay mucha gente que si ustedes fueran a la feria se darían cuenta de toda la gente que escribe fantasía, y aunque se relaciona con el mainstream, hay un aspecto y un contexto que siempre han escrito en Puerto Rico, parte de integrar nuestra identidad y de querer contar quiénes somos. Lo vemos en muchos de los géneros que se escriben en este país, y en la fantasía también lo vemos. Y me gustaría saber, para ir cerrando, ¿verdad? Así como hemos visto en cada historia, en obras de teatro, en poemas, en historias que van desde la peregrinación de Bayona hasta las que vemos hoy día, como la identidad del puertorriqueño y el narrar al puertorriqueño está, ¿creen ustedes que nosotros podemos narrarnos como país dentro del género fantástico? Perdón, ya lo estamos haciendo. Y
sí es posible. O sea, si han podido crear historias inspirados en Europa, en Asia, en África, o sea, nuestro país está lleno de misticismo, está lleno de cultura, de tradiciones, pero también en este país también tenemos conflictos como en cualquier otro lugar, tenemos problemas sociales como en cualquier otro lugar, y para mí el arte es una forma de protesta, es una forma de informar y es una forma de poder ayudar a las personas a ver lo que estamos viviendo de otra manera. Así que sí, lo podemos hacer. Segundo a todo lo que dijo Raymond, ya lo estamos haciendo. Esto es cuestión no tan solo de que oye, las redes sociales están, foros como este están para que sigan escuchando, sigan conociendo los autores puertorriqueños que hay en este momento, y también dentro de todo nosotros dependemos de la gente que nos lee, ese feedback para entonces, como quien dice, un poco de gasolina para nosotros seguir haciendo esto, pero también el ustedes llevarle esta información a otras personas, a otros posibles lectores, también ayuda a que esto no solamente se quede aquí en Puerto Rico, que vaya para el Caribe, que vaya del Caribe a Estados Unidos, todas las Américas y por ahí subsiguientes, y para que vean de que igual que Ricky Martin pudo cantar en la Copa del Mundo, pues también nosotros con nuestras letras podemos representar a Puerto Rico y hasta películas. Sí. Sí. Y yo lo hice en la sección divina y lo estoy así. Wow. Con esta sí, está bien presente. No quiero decir, pero no ha salido. Está en el proceso de. Pero sí, está bien. Y cuando yo te lo deba llevar, pues. Bueno, muchas gracias por estar conmigo y conversar. Escribir fantasía en Puerto Rico tiene retos, tiene oportunidades, pero sobre todo también parte de esa necesidad de seguir narrando de otros géneros. Así que muchas gracias. Y si desean saber más de ello, estamos. De todo el mundo fantasioso. Agradecemos a los autores por su valiosa participación y queremos entregarles un recordatorio de nuestra segunda feria de libros de la Universidad de Puerto Rico.